Hoy es algo especial que nos va a dar el Señor a través de un conocimiento que justamente mirando esta parte de la palabra del Señor lo encontramos. Y está justamente lo que queremos hoy es entender algo que a veces tenemos muchas dificultades. Y es, el título de hoy es que se haga la voluntad del Señor. ¿Lo puede decir? Que se haga la voluntad del Señor en mi vida. Dígalo. Que se haga la voluntad del Señor en mi vida. Algo que he enseñado yo por muchos años, y lo vivo, es que cuando yo oro por ustedes, jamás oro cosas como que se bajen, que se sienten, que hagan. Nunca. Que vuelvan, que se vayan. Nada, nunca. Mi oración por cada uno de ustedes, ¿sabe cuál es? Que se haga la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios hay bendición. Pablo nos recordó, él mismo escribió estas cartas a los romanos y nos recordó la importancia de enfocarnos en la voluntad de Dios. Él dice, en Romanos 12, 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Si usted quiere agradar a Dios, haga esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Cuando nacimos de nuevo, tiene que ocurrir una transformación. No podemos seguir con las mismas cosas antiguas. Amén. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. ¿Qué nos renueva? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos renueva. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué necesitamos? ¿Dónde empieza todo? En cómo pensamos. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, vuelve a repetir la palabra agradable, Pablo, y perfecta. En este caso vamos a ver la historia despacito ahorita, entrando versículo por versículo como acostumbramos. Y vamos a descubrir algo muy especial sobre esta historia. Hubo un tiempo que en nuestra iglesia, cuando empezamos, traíamos profetas. Gente reconocida, gente referida muy bien. Y era bonito porque la gente se animaba y se llenaba la iglesia. Cuando se trata de profecía, corrían toda la gente. Cuando se trata de oración, están los que le encanta buscar la presencia de Dios. Y llegan los profetas y por lo regular, inclusive ya llegan ese tiempo cuando la gente grababa en sus teléfonos. Y yo me acuerdo cuántas profecías se dieron a mucha gente aquí, a la iglesia. Y las profecías eran, obviamente, para edificar, para consolar y para exhortar. Esas son las tres medidas de toda profecía que se llega a dar. Pero nunca vi algo como decirle a alguien, usted va a sufrir. Por el evangelio, usted va a sufrir. Va a haber momentos difíciles en tu vida porque tú te vas a consagrar al Señor y vas a servir al Señor y vas a pasar penalidades. Pablo se lo dijo a Timoteo. Jesús se lo ha dicho a Pablo. Te voy a enviar y vas a sufrir mucho por mí. O sea, eso que prometen algunos evangelistas, que cuando vienes a Cristo, todo va a ser color de rosa. Solo pétalos, no va a haber espinas. ¿Y cuándo saben que las rosas tienen espinas? En la vida hay sufrimiento. ¿Por qué hay sufrimiento? Porque hay pecado. Si tú y yo apoyamos al Señor, y el lema que usa una iglesia para atraer gente que solamente quiere ser consolados, pero no transformados, dije eso bien claro, ¿no es cierto? Es pare de sufrir. Y usted descubre que el evangelio completo no está diciendo pare de sufrir. Sufrimos porque vivimos en un mundo pecaminoso. Porque a veces pasan cosas que tú no sabes ni por qué, ni a cómo, ni de qué manera. Y nos afligen y nos conciernen y nos hacen afectar nuestras vidas. Pablo
entendió esto. Y aun cuando le profetizaron que no se dirigiera a Jerusalén, Pablo continuó su camino. El tercer viaje justamente implica aproximadamente 5 años de la vida del apóstol Pablo, del año 52 al 57 más o menos, regresando ya a lo que es, ahorita mirando el mapa, en lo que es ya en la parte púrpura del mapa. Creo que eso, gracias. En la parte púrpura del mapa va a encontrar usted que ahí es la despedida de Pablo en Patara y ahí embarca hacia Tire, donde ella llega a lo que es Israel, más adelantito, Cesarea, para llegar a Jerusalén. Ese es el último viaje de Pablo misionero. Pablo tenía 2 razones especiales por el viaje. Él quería estar en el tiempo de Pentecostés, pero no era una única razón. Él tenía un dinero que en Macedonia habían dado para ayudar a los hermanos que estaban pasando por dificultades en el área de Jerusalén, enviarles una ofrenda para ayudarlos con recursos financieros. Pero también, sobre todo, Pablo lo que deseaba era hacer la voluntad de Dios. Y algunas veces la voluntad de Dios te va a incomodar. La voluntad de Dios no es un colchón que tú puedes cambiar la temperatura, bajar y subirlo y que te haga un masajito. No, la voluntad de Dios incomoda muchas veces. Porque lo que Dios busca en nosotros es no la comodidad, sino nuestra confianza cuando pasamos por cosas incómodas. Entonces, vamos hoy a mirar qué es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos lograr entender? Todos tenemos que tomar decisiones. Todos, esta mañana se tomó varias decisiones antes de llegar aquí, ¿cierto? Decisión cuánto se va a durar en la ducha, qué ropa se va a poner, cómo se va a poner de bonito en el espejo para venir a ser bonito aquí en la iglesia. ¿Cierto? Pero son mínimas, son rutinarias. Pero hay momentos de decisiones que pasan, suceden inesperadamente y tú tienes que tomar esas decisiones. En el Antiguo Testamento se daba que el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía en el pectoral, ¿se acuerdan? Un escudo de 12 piedras. Yo tengo un anillo que compré allá en Israel, de las 12 piedras, y me encanta ese anillo. Y dentro del pectoral él tenía 2 piedritas, el Turín y el Urín. Y esas 2 piedritas, cuando había que tomar una decisión fuerte, él sacaba, metía su mano, sacaba una de las piedritas. Eran iguales para que no fuera él a hacer algo manipulativo. Eran iguales, pero cuando sacaba una decía sí o no. Las delicias se llamaba. Y era manera de decidir si iban a la guerra, si iban a la guerra. Si hacían esto, hacer cosas bien serias. Entonces, de esa la manera que el sumo sacerdote apoyaba al pueblo de Dios para tomar decisiones. Después se va a encontrar a Gedeón. ¿Cuándo se acuerdan de Gedeón? Gedeón tenía temor de ir a la batalla y Dios lo escogió y le dijo que iba a estar con él. Y Gedeón decidió, bueno, si es así que Dios quiere que yo vaya, entonces voy a poner un vellón. Si el vellón amanece húmedo, es la voluntad de Dios. Pasaron las 24 horas, llegó, fue a mirar el campo de algodón y encontró ese vellón húmedo y el resto seco. Después dijo, ay Señor, ¿será que pedí bien? Porque así nos pasa, ¿no es cierto? Señor, si es tu voluntad, entonces Señor, haz que ahora cambie toda la inversa. Quiero que todo esté seco, que todo esté húmedo y solamente ese vellón esté seco. Se levanta el siguiente día y encuentra conforme él pidió. Ahora, tú y yo estamos en el Nuevo Testamento. Tomamos decisiones diferentes. Yo les voy a enseñar cómo hoy. Les voy a mostrar algunas maneras que ustedes deben tomar decisiones sagradas ante Dios. Y va a descubrir cómo usted va a tomar una buena decisión que va a agradar a Dios. Cuando usted toma una decisión que agrada a Dios, agrada a todo el mundo. Amén. Y entonces,
nosotros no podemos tener vellones raros. Así raros porque no estamos en el tiempo de Gedeón. En una ocasión un joven se sentó en una silla al frente, se sentó, era soltero, quería una novia, quería una esposa. Entonces dijo, Señor, la próxima que entre y se siente al lado mío, quiero que sea mi mujer. Puso esa prueba para descubrir la voluntad de Dios. Se le siente una muchacha que esa mañana se ha puesto el perfume de 7 machos y uno se le había muerto. Y no se peinó bien. Un palo de escoba estaba mejor peinado. Y tenía una nariz de gancho. En ese tiempo no había cirugía plástica. Y él se sentó al lado de ella. Y cuando abrió sus ojos, Señor, si esta es, esa va a ser mujer. Y la mira, se queda asustado, dice, reprendo al diablo. Que tú no puedes hacer ese tipo de cosas. ¿Ok? Cuando estamos buscando la voluntad de Dios. Aquí una vez más vemos el tercer viaje misionero de Pablo, que concluye justamente en este capítulo 18, 23 al 21, 16. Y ahora seguimos con la pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Cuál es tu legado? Y vamos a Hechos 21, 1 al 15. El viaje de Pablo a Jerusalén. Empezamos de nuevo con el versículo 1 al 3, allí en el libro de Hechos del capítulo 21. Y vamos a descubrir nosotros varios temas que te van a ayudar a ti y a mí cuando pedimos la voluntad de Dios y a veces no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Hechos 21. Uno al 3. Después de separarnos de ellos, y les mostré el mapa a ustedes ya, de estas ciudades, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Qué lindo es como Lucas describe y está hablando en términos de nosotros. Versículo 2. Y hallando un barco que pasaba en Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Justamente, cuando la gente no tenía recursos, y por lo general era mucha la gente así, la misma manera que navegaban era en barcos de carga. Y era una manera de poder bajar el costo. Y es muy posible, yo no he estado ahí, pero es muy posible y creo yo que parte de la cultura de esos barcos era que tenían que esa gente ayudar con cositas en el barco, quizás limpiar o algo para bajar, subsidiar el costo de ir en un barco de carga. Y ese era Pablo. Yo no sé cómo le decía Pablo. Pablo era incansable. Pablo, cuando ya llegó de regreso, ya tenía escrito varios libros. Tenía 1 Corintios, 2 Corintios, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, tenía el libro de Gálatas y otros más ya estaba escribiendo Pablo. Esa es la vida de Pablo. No desperdiciaba ningún momento. Qué lindo de aprender nosotros de Pablo, porque él mismo lo escribió en Efesios. Él dice bien claro, no desperdicie tu tiempo, mas sos llamados a redimirlos. Amén. No duermas en tus laureles, pero trabaja y sirva al Señor. Entonces Pablo dice, después de haber estado allí 3 meses, versículo 3, y siendo puesto acechanzas por los judíos para cuando se embarcase, dice, al avistar a Chipre, dejándolos a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallando los discípulos que andábamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pausa. ¿Estaba esta gente ungida de parte de Dios? ¿Sí o no? ¿Por quién están hablando?
¿Por la carne o por el espíritu? Esto es lo que usted tiene que aprender con respecto a las profecías que te dan. Las profecías tienen que ser bien filtradas. Porque hay gente que piensa en la carne que tú tienes que hacer. Les voy a decir esto bien claro y escriban sus notas. Las profecías no son únicamente para dirigirnos. No, es para confirmarnos. El hombre no puede tener ninguna dirección sobre ti. Amén. Ningún hombre puede ejercer sobre ti, por más ungido, por más buena gente que crea y por más que te crea y que abrace y todo eso, ningún hombre puede dominar, ejercer sobre ti dominio. ¿Estamos claros? Un hombre puede confirmar lo que ya el Espíritu Santo te habló a ti. Pero para que tú entiendas la voz de Dios, tú tienes que tener con el Señor una relación continua y consagrada diariamente. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Mis ovejas conocen mi voz y la voz se conoce a través de la relación con el Señor. Cuando las personas tienen relación con el Señor y son nuevos en Cristo, entienden, necesitan mucha ayuda y hacen preguntas y demás, eso está bien. Pero cuando usted ya es una persona que está madurando en el Señor, ya ha crecido en el conocimiento de Dios y conoce la voz de Dios, usted no necesita quien te dirija. Tienes es que nomás las confirmaciones. ¿Estamos claros? Ni el pastor Carlas puede dirigirte. Porque solamente es el Espíritu Santo el que te dirige. Porque él pone el querer como el hacer. Una cosa es confirmarte y otra cosa es dirigirte. Si tú vas a un consejero muy sabio, cristiano, con maestrías y demás, el consejero puede escucharte, pero no te va a dirigir, te va a confirmar. ¿Me hago entender? Una ocasión, una pareja me agarró de sorpresa. Tengo una palabra para usted, pastor. Y yo siempre que una palabra, déjame pensarlo. Me va a edificar. Me va a exhortar. Me va a consolar, la escucho. Si no, no. Así yo hago. Llegó una señora muy querida, muy arreglada y todo por ahí, de nueva. Y bajé yo aquí, tengo una palabra del Señor para usted ahorita mismo. Y sabe que esta mañana hablé con él. ¿En serio? Y no le gustó, dio la vuelta y se fue y no volvió. Porque hay que prevenirse. Entonces esa pareja vino y me hablaron a mí y dijeron, ¿sabe qué? Vimos como a usted le pasó esto y esto y esto. Y le va a pasar esto y esto y lo demás. Y yo, ¿ah? Y yo los amé, los bendije y revoqué todo lo que hicieron. En poco tiempo yo estaba en un hospital pasando por una cirugía al corazón. No fueron guiados por el Espíritu. Venían guiados por el mismo diablo. Transformados en profetas. Jamás Dios te da profecías para maldecirte. Siempre es para bendecirte. Y si vas a sufrir algo, el Señor te dice, el sufrimiento no lo vas a poder evitar. En el mundo de aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Usted no puede evitar el sufrimiento porque la única manera que no hay sufrimiento es que no haya pecado. Y si hay pecado en este mundo, vamos a tener sufrimiento. Se están levantando olas bien fuertes contra el cristianismo. Mira lo que está pasando en Nigeria. Yo los que ponían tantas vainas sobre Gaza no están poniendo nada sobre Nigeria. Está peor. Han matado a nuestros hermanos, a miles de nuestros hermanos. Y hay silencio. Y hay silencio. Entonces, aquí volviendo al tema de la importancia de lo que es profético y lo que son palabras proféticas, hay que tener mucha reserva y mucho cuidado. Yo aprendí rapidísimo. Quiero ser bien claro y honesto. Cuando nosotros íbamos a Centro y Sudamérica a predicar, se hacían las filas completas, ¿no, amor? Una vez duramos como 3 horas orando por gente.
Y éramos reconocidos con el don profético. Pero yo después decidí, no más. Todo en paz, todo tranquilo. Fue una situación que se dio. Del peligro que vi cuando una pareja, alguien les dijo, en mi presencia, estamos orando por esa pareja, y vienen los pastores de mi iglesia que amo tanto, yo estoy siendo mis grandes amigos. Pero en ese momento, como todos tenemos errores, y empezaron a orar por esta pareja. Usted es como el trueno y usted es como la luz, y el trueno y la luz, y con el trueno y la luz se hicieron casar, y eso fue un desastre de matrimonio. Y yo aprendí, jamás profetizo ni junto gente. Ellos se juntan y ya el Señor que trate con ellos. Yo meterme, tú vas con él y este va con la otra, nunca. Si les va bien, gloria a Dios. Si les va mal, no estamos metidos. Amén. Así es. Entonces tenemos que cuidar eso cuando escuchamos la voz, porque tenemos que escuchar la voz del buen pastor. Él es nuestro Señor Jesucristo. Aún los creyentes sinceros pueden no comprender todo el plan de Dios. Y obedecer a veces significa seguir adelante aún cuando otros no lo puedan entender, cuando pasamos por sufrimientos. Y nosotros, dice ahí, Lucas, completando la navegación, versículos 7 al 9, vinimos a Tiro, a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Él tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Imagínense aquí, Dios de nuevo le habla a Pablo. Yo veo esto como que Dios diciendo, Pablo, ¿acepta esto? ¿Acepta esto? ¿De quién aprendió Pablo de aceptar la voluntad de Dios? ¿De quién lo aprendió? De Jesús, gracias amor. De Jesús. En Getsemaní, cuando él estaba orando, ¿qué dijo sobre la muerte que tenía que pasar él? Pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino te haga su voluntad, Padre Celestial. ¿Cierto? Entonces, el compañerismo cristiano fortalece mucho a nosotros para tomar buenas decisiones. Y Dios usa la comunión con otros creyentes como aliento y guía. Esperamos que sí, amén. Entonces, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Ágabo. Este mismo fue el que profetizó que se venía una hambruna. ¿Se acuerdan más atrás, unos capítulos más atrás? Es el mismo traes Ágabo, profetiza, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies, los profetas hacen cosas bien extrañas, y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto y lo entregarán de manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros, incluyendo Lucas y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. ¿Tenían razón en que no fuera a Jerusalén él? Sí. Las advertencias del Espíritu no detienen la obediencia, sino que preparan el corazón para confiar aún más en Dios y revelar los desafíos para fortalecer nuestra fe. Entonces Pablo respondió, esta respuesta de Pablo, ¿por qué lloráis y me quebrantáis el corazón? ¿Cuánto amaban a Pablo? ¿Cuánto amaban a Pablo? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo no lo pudimos persuadir? Desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Es lo que ellos dijeron. Después de estos días, hechos y los preparativos, subimos a Jerusalén. Ok, entonces aquí está este dilema. Como si el Espíritu Santo advierte a través de 4 jovencitas vírgenes que profetizaban, las hijas de Felipe, que era un diácono, ahora es un evangelista, porque el que es poco en lo mucho lo pone Dios, amén. Y entonces ya es un evangelista y vemos nosotros que estas niñas profetizan que va a estar en peligro él. Y después profetiza Ágabo, que ya reconocido por las profecías que él se daba, se cumplían, y le dice lo que está por pasar. Y sin embargo, Pablo dice que él continúa su viaje. ¿Es testarudo Pablo o quiere hacer la voluntad de Dios, aun cuando le toca sufrir? Él quiere hacer la voluntad de Dios, aun cuando le toca sufrir. Y les voy a hacer un cuadro en un momentito, la importancia de escuchar bien la voz de Dios para tomar esa decisión. Entonces voy a hacer una pregunta para reflexionar. Aquí están. ¿Qué te enseña el valor de Pablo sobre obedecer a Dios a pesar del peligro? ¿Ah?
¿Dios le advirtió que iba a estar todo bien en Jerusalén? No. ¿Cómo puedes discernir la voluntad de Dios cuando otros te desaniman? Ellos con la profecía aún estaban como Pablo, no vaya, no vaya. ¿Qué Jerusalén te está pidiendo Dios que enfrentes con fe y obediencia? Tres preguntas para reflexionar. Ahora bien, los quiero llevar a algo que lo va a bendecir muchos de ustedes y van a acordarse de mí y de esta prédica en el futuro. Y tiene que ver con un libro que escribí, perdón, quisiera escribir más libros, estoy en eso, estoy escribiendo un libro muy bueno para parejas y hablamos de cómo romper con las ataduras familiares que afectan tu relación matrimonial. Estoy dándole una clase aquí, estamos haciendo un libro de eso también. Empezamos hoy. Entonces, cuando vemos nosotros, hay una linda gráfica que le va a hacer entender a usted cómo usted tiene que tratar decisiones. Viendo esta gráfica, y la ponemos ahora mismo, y tiene que ver con la voluntad individual. La voluntad individual es un tesoro de Dios en tu vida. Amén. Dios te seleccionó. Tú eres alguien especial para el Señor. Él tiene pensamientos de bien y de paz y no de mal para darte un buen futuro. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo la descubrimos? Aún miren lo que dice aquí en Proverbios capítulo 3, uno de mis favoritos proverbios, capítulo 3, dice algo muy lindo con respecto a la voluntad de Dios y que tenemos que aprender nosotros esa voluntad tan buena de Dios, que es buena, agradable y que es perfecta. En Proverbios 3 nos dice algo muy especial sobre la voluntad de Dios y cómo tenemos nosotros que recibir esa voluntad y seguirla. Capítulo 3, versículo 5 en adelante dice, fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra prudencia, lo que pensamos, a veces nos puede fallar muy feo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Entonces, aquí se nos enseña cómo confiar en Él, su voluntad en nuestras vidas. Encontramos nosotros también en Tesalonicenses, hablando de la voluntad de Dios, en Tesalonicenses capítulo 5, primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Hoy vamos a comer harta palabra, ¿ok? Versículo 16 al 18. Dice el Señor, da gracias en todo. ¿En cuánto damos gracias? Este mes son de gracias, es un mes de familia. Amén, vamos a ver muchas familias restauradas en esta iglesia. ¿Lo crees? Diga amén. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ok? Da gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo dijo, yo sé vivir holgadamente y sé vivir con escasez. Lo más importante es estar en la voluntad de Dios. Yo puedo estar aquí contento y animado, lleno de ánimo porque me apasiona predicar la palabra del Señor. Pero si estoy aquí y estoy fuera de la voluntad de Dios, voy a ser como címbalo que suena, no va a pasar nada. Pero si yo estoy en la voluntad de Dios, va a pasar mucho, va a haber fruto. Y hay que entender cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, aun las cosas que parezcan buenas. En Efesios 5, vamos a hacer unas escrituras sobre la voluntad de Dios. Efesios 5 nos dice algo también sobre la voluntad de Dios. Versículo 17. Dice lo siguiente. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor dice al profeta, a Mica, le dice, ¿no te ha dicho el Señor que es bueno de parte del Señor, que requiere justicia, amor y bondad y caminar en humildad ante el Señor? Esa es la voluntad de Dios para usted y para mí. Amén. Y los humildes dicen, y los otros no dijeron, se quedaron ahí, ya sabemos quiénes son. Bueno, entonces vemos nosotros, el primer rótulo ahí que puse es la voluntad individual. Esto es cómo tomamos nosotros decisiones.
Todos tenemos que tomar decisiones. Las más serias, obviamente, es la vida eterna. Y a muchos de ustedes ya tomó una decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Si no lo ha hecho, le invito a que lo haga hoy. La otra decisión, para los que están solteros, si tienen una vida que Dios les va a dar para que se casen, es la decisión del matrimonio. ¿Con quién te vas a casar? Amén. Eso es muy importante. Y otra decisión muy clave es de qué voy a vivir. ¿Cierto? ¿Qué profesión voy a elegir? ¿Qué talentos tengo? Entonces usted encuentra en su vida que la voluntad individual del Señor es algo que tú tienes que hacer, pero, escuchen este pero muy importante, en la voluntad de Dios no hay pecado. El Espíritu Santo te da el querer como el hacer. ¿Alguien aquí ha sido forzado por el pastor Cárdenas, uno de los pastores aquí, de hacer algo por esta iglesia o amenazado como, si no haces esto no va a ser bendecido? ¿Alguien lo ha pasado por ahí? No, aquí no forzamos a nadie. Porque solamente es el Espíritu Santo el que rinde y al Espíritu Santo hay que rendirle cuentas. Y solamente el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en tu vida, no los hombres. Porque si lo dan los hombres, no hay fruto. Pero si es el Espíritu, vas a tener mucho fruto en tu vida. ¿Por qué es tan importante la voluntad de Dios? Póngale cuidado a esto. Cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a orar, Jesús le respondió, cuando ores y te apartes, esto es lo que tienen de decir. Les dio un bosquejo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es muy importante primero reconocer a nuestro Padre Celestial por su nombre. ¿Sí o no? Él es el gran Shaddai, Adonai, Elohim, Emmanuel. Amén. El gran yo soy. Yahvé Tixícuno, Yahvé Makadeshem, Yahvé Shalom, Yahvé Shama, Dios presente. Yahvé Jireh, nuestro proveedor. Yahvé Nisi, nuestro estandarte. Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Todos los nombres lindos que hay en el Antiguo Testamento con respecto al Señor. Pero la segunda, después de esa, la segunda importante entrada de la oración es, venga tu reino, hágase tu voluntad. No la mía, no la del vecino, sino tu voluntad, Señor. Todos queremos encontrarnos a la voluntad de Dios. Porque dice el apóstol San Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos, o sea, no te dan peso, sino cuando contestamos al Señor, contestamos en gracia con amor hacia Él. Amén. Entonces vemos nosotros la importancia de entender que es la voluntad de Dios que está rodeada por la voluntad moral de Dios. Jamás Dios te va a hacer que haga algo inmoral. En una ocasión escuché a una persona que dijo, estábamos nosotros en un sitio en Bogotá, habíamos ido a un viaje misionero. Y justo donde se hospedaba mi hijo, resultó que la que dirigía toda esa casa, que está hospedado, dijo algo. Estoy pidiendo al Señor porque estoy teniendo problemas con temas de que estoy tentada a cometer un error inmoral. ¿Quién está tentando? No es el Señor, es el diablo. Ay, mamita, me está quedándose de esa casa, Señor, ayúdanos para sacarla pronto de ahí. Porque jamás el Señor te tienta. Y otra cosa muy importante es que si tú tienes, cuando escuchas la voz de Dios es apacible. Una de las cosas que tú puedes poner a prueba es que si tú escuchas la voz de Dios, vas a tener paz para ti y paz con los demás. No vas a causar líos ni estragos. Así es sencillo. Porque cuando Elías estaba en una cueva y
Y tenía ese temor de que le ha pasado algo y estaba temoroso él y todo, y se metió en una cueva ahí a deprimirse y todo. Y pronto vino una situación que venía un ruido fuerte y en el ruido no estaba Dios. Se quebraron unas piedras y en el quebrante entre las piedras no estaba Dios. Escuchó humo y fuego y ahí no estaba el Señor. Cuando por fin se escuchó la voz de Dios a Elías. Elías, sal, sale. Fue una voz apacible. Jamás el Señor, su voz, te va a poner todo consternado. O te va a hacer causar como que tuvieras ataques epilépticos. No, no, la voz de Dios es suave, es dulce. A los que conocen y saben escuchar bien la voz de Dios. Entonces, esa es la voluntad moral de Dios. Y otra voluntad que hasta ayer la conocimos. Mañana no sabemos lo que va a pasar, pero hasta hoy conocimos la voluntad de Dios de lo que ha pasado. Está registrado en la historia, tanto secular como en nuestra historia personal. Amén. Usted ya sabe lo que ha pasado. Esto es lo que es la voluntad soberana de Dios. A veces no la entendemos. Cuando nosotros inundamos, pensamos, pero ¿por qué a nosotros tan grave todo, la iglesia y nosotros? ¿Por qué? ¿A nosotros por qué? Y cuando iban a entrevistarnos y nos preguntaron a nosotros, la respuesta fue a lo que fue el canal 13 que vino, el hermano Baraja se llamaba en ese entonces, el periodista que nos entrevistó. Y de mi boca salió, yo le pregunté al Señor, ¿por qué, Señor? Mi casa, mis carros, la iglesia. Después dije, ¿por qué no? Soy un hombre de fe que sé que Dios me va a restaurar. ¿Y sabe qué pasó, amada familia? Dios nos restauró y Dios nos bendijo. Porque esa es la voluntad de Dios. Y cuando entrevistaron a Olivita dijo, llorando, decía, en esa esquina estaba entrevistando, digo, hay cosas que uno no entiende en el momento. Pero más adelante Dios le va a demostrar aún el por qué. Ahorita no sé, no tengo respuesta de eso. Fue muy ungido de parte del Señor esas respuestas. Entonces vemos que lo importante aun cuando oramos, Señor, desde por la mañana, Señor, haga tu voluntad con tu siervo hoy, con tu sierva hoy. Haz tu voluntad, Señor, aquí en la tierra conforme en el cielo. Haz tu voluntad en mí, Señor. Venga el reino de Dios a mi vida porque quiero y deseo tu voluntad. Y cuando te empapas de la voluntad de Dios, tú vas a encontrar muy buenas cosas. Estaba yo en mi clase el jueves y dándole clase a unos niños y tengo un niño que le ha agarrado mucho cariño. Su nombre es Leo. Los Leos son como buena gente, ¿cierto, Adriana? Y entonces estamos en el vocabulario, porque le doy temas de vocabulario a él, de palabras extraídas del latín y todo. Y yo también aprender a escribir bien porque tiene algunos temas con eso. Caligrafía. Entonces estamos en eso y dentro del vocabulario venían varias palabras y una venía del inglés que dice encourager, alguien que anima. Entonces le digo a este niño, bueno, esto es lo que significa encourager. Alguien que anima, alguien que levanta las manos a otros, alguien que los fortalece y todo. Un ejemplo, Leo, si yo estuviera aquí en este salón y vengo con mi cara caída, vengo triste y todo, ¿qué harías tú para que yo me animara si viniera desanimado como tu maestro y me miraras que vengo desanimado? No lo estaba haciendo, sino que le estaba preguntando a él. ¿Me ha entendido? Amén. Y la respuesta de ese niño de 7 años casi me tira del asiento. ¿Sabe qué él dijo? Y lo repito que es para ustedes todos. ¿Qué palabras me dirías? Y él me dijo, no te rindas. No te rindas. No te rindas. Si estás pasando por algo difícil, no tires la toalla. Dios está contigo. Porque en las tribulaciones y en las situaciones, Dios está contigo. Descansa en el Señor. Tenga confianza en el Señor. Fiel que os llama, ¿quién lo volverá a hacer? Si lo ha hecho antes, lo volverá a hacer de nuevo contigo. Repetimos lo que es la voluntad individual, el amarillo. Son decisiones, deseos, planes y metas personales.
Nuestro papel es someter nuestra voluntad a Dios y buscar su dirección. El amarillo. El versículo clave es, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Escríbalo, acuérdese, es una promesa del Señor. La voluntad moral de Dios, ¿cuál es? El blanco, lo puse blanco porque es santidad. Lo que Dios manda en su palabra, lo que le agrada. Nuestro papel, ¿cuál es? Obedecer los mandamientos y principios bíblicos. Ya le leí 1 Tesalonicenses y los 2 versículos ya se los leí. Está la voluntad soberana de Dios, que las puse en morado. Plan supremo y perfecto que Dios decreta y controla. Incluye todo lo que Él permite o decide. Nuestro papel es confiar en Él, en su propósito eterno. Un tema de alabar al Señor, más allá de voces, cantos y notas, es darle la confianza al Señor cuando vemos cosas que nos están afectando a nosotros. Ahora bien, quiero ir a la última descripción por el tema. Y vamos a mirar algo en la último. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Tener tiempo con su palabra, número 1. Yo no sé cómo ustedes hacen su devocional diario. Yo lo hago de esta manera. Yo antes compraba devocionales nuevos que leer y sí, bonito y todo, pero no hay algo tan bonito como usted mismo agarrar su Biblia y leyéndola paulatinamente, sistemáticamente. Cada año lea toda la Biblia, paso a pasito, sin dificultad. Lee una gran porción un día, otro más cortita, como el Espíritu Santo lo vaya guiando. Así yo lo hago. Y Dios me habla muchas cosas a través de su palabra de esa manera, a nivel personal. Otro tema que es muy importante, amada iglesia, es que usted memorice las escrituras. Hay momentos que estoy en el carro, yo no tengo tiempo para mirar mi teléfono ni nada, para estar leyendo la palabra. A veces la pongo audible, sí, pero hay momentos que alguien me llama que está pasando por algo y empezamos a orar. Y cuando oramos, ¿sabe qué hacemos? Nos conectamos a las Sagradas Escrituras, porque es una bendición las Sagradas Escrituras, tener memorización. Yo cuando me despierto y mi esposa estaba dormidita al lado mío, muchas veces yo empiezo a orar al lado de ella. No paro a hacer, porque si me paro solamente, ya, me paro en la cama o algo, empieza, ya sabe que me desperté y se levanta y no puedo dormir, porque cualquier cosita la mueve. Entonces yo quiero quietecito al lado de ella, empiezo a orar todos los salmos que ya me memorizan en mi vida continuamente. La oración tiene poder. Usted tiene tiempo con la voz del Señor, el Señor te va a hablar, porque Él habla a sus ovejas. Las ovejas conocen su voz y le obedecen. Yo conozco la voz de mi esposa de lejos, hasta sé cómo camina. Yo lo sé. ¿Sabe por qué lo sé? Por una relación de 50 años que agradezco a todos los que nos estuvieron acompañando a nosotros. Estoy tan agradecido con mi esposa por el tiempo que se tomaron decirle a este par de viejos, estamos con ustedes, los amamos. Gracias, muchas gracias, de corazón. Todo lo hicimos para honrar a Dios. No he tratado tus regalos. Compramos la comida lo mejor que pudimos. Con mucho amor. Queríamos honrar a Dios con todo nuestro corazón. Y dar testimonio a los matrimonios y a los jóvenes que están en punto de casarse, buscar una pareja eventualmente, que sí se puede en Cristo Jesús y que el Señor es fiel y que no era por nuestra fuerza o sabiduría o conocimiento, solamente por la gracia de Dios hemos caminado ese tiempo. No hay matrimonio perfecto, pero sí se puede mejorar muchas cosas. Tiempo con la palabra, tiempo de oración. Hay momentos que tú tienes que quedarte quieto donde estás. Cantamos esa canción en el inglés, no sé si en español también, que dice bien claro, esté quieto, que yo te bendeciré. La quietud es importante, es nomás que quieto ahí. Descansa en el Señor. Toma tiempo de oración, alábale, bendiga el nombre del Señor. Parte de la confianza es parte de la oración. Y muchas veces Dios también nos va a hablar a través de circunstancias.
como la que hizo conmigo a través de Leo. Dios no requiere que tú busques una mula para que te hable, pero si es necesario, Dios va a buscar una mula para que te hable. La voz de Dios te quiere decir que Él te ama y que tiene lo mejor para ti. Y que tú tienes que tener la misma actitud que Dios tiene contigo con otros. Extender misericordia. Ser fiel a Dios. No maltratar a la gente con innuendos. No golpear y sabotear la alegría de la gente. A eso no le agrada a Dios. No vamos a aprender eso porque nosotros no vienen del Padre Celestial. Todo lo que viene del Padre Celestial es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y dominio propio. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, vendrá sobre vosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De nuevo, el apóstol Pablo lo describe. 4:4 de Filipenses, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo? ¿Saben dónde está escribiendo esto Pablo? ¿Saben dónde está escribiendo esto? Desde la cárcel. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No los que tú escoges, sino de todos. Amén. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto es encontrar la voluntad de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Ah, qué bendición es la voluntad de Dios! Diga conmigo, hágase tu voluntad en mí, Señor. Más fuerte, hágase tu voluntad en mí, Señor. Todo rostro agachado en este momento, por unos instantes, todo cerrado. Hoy quiero encargarte algo muy importante, es que acepta a Jesús como tu Señor. Hoy cambio de tu vida. Los que están viendo por televisión y los que están aquí presentes. Hoy es el día de aceptar a Jesús como tu Salvador. Ese es el día que el Señor ha hecho. Me gozaré y me regocijaré en Él.